Bueno, yo para los que no me conocéis, las que no me conocéis, soy Silvia, pertenezco a la comunidad de la Escuela Cielo Abierto y bueno, hoy voy a intentar introducir a las protagonistas del encuentro de hoy y nada, facilitar que disfrutemos de lo que nos tienen que contar y de su trabajo, ¿no? Que llevan muchísimo tiempo y tienen mucha experiencia en lanzando arte con educación, con naturaleza y yo creo que va a ser un encuentro apasionante. Y como sabéis, estamos especialmente agradecidas hoy a Teachers for Future que se ha animado a colaborar con este encuentro, presentando esta iniciativa y también una iniciativa de la que nos van a hablar después de arte climático, ¿no? Que nos invitan a todos a participar para bueno, pues enlazar, ¿no? Todos estos temas con, como decíamos, naturaleza, aprendizaje y activismo, ¿no? Porque, ¿por qué no decirlo así, ¿no? De conseguir conservar lo que más nos importa. Entonces, bueno, en el encuentro de hoy, como habréis visto por ahí en la información que os hemos lanzado, en el correo que os hemos enviado con el enlace, pues tenemos a Janet Val Tribulier, que bueno, que ha sido un poco el alma motor de ponernos a todas en acción, ¿no? De conectar también con Teacher y organizar el encuentro, y la que nos ha ido presentando también al resto de las chicas que tenemos esta tarde, a Rita Noguera, a Carmen Gómez Redondo y bueno, en último lugar y desde ahora ya disculparos, también teníamos a Raúl Tapia que va a entrar pero al final del encuentro. Entonces, bueno, como decía, daros la bienvenida, saludar también a toda la gente que nos estáis viendo desde el otro lado del charco y nada, sin más, yo creo que vamos a comenzar el encuentro de hoy. Simplemente, nada, la comunidad de la Escuela Cielo Abierto, para aquellos que quizás habéis entrado al encuentro ahora por primera vez a estos encuentros, es una comunidad que surgió a raíz de la publicación del libro La Escuela Cielo Abierto por la Traviesa Ediciones y Paqui Godino, que es un manual publicado en primera instancia por la Fundación Silviva, que es una fundación suiza que lleva mucho tiempo trabajando la educación en la naturaleza, y es un manual que recoge actividades para realizar en la naturaleza vinculado con todas las materias, ¿no? Del currículum escolar. Entonces, bueno, una comunidad que echó a andar ya hace unos meses, tiene un proceso de evaluación de experiencias educativas a cielo abierto también y bueno, podéis seguir ahí un poco la huella que ha ido dejando la comunidad en el canal de YouTube, en las redes sociales, y si tenéis cualquier duda, pues también os podéis escribir. Así que nada, sin más, si os parece, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa así de inicio o empezamos, arrancamos. Bueno, pues nada, yo creo que damos paso a Janet, que Janet es psicóloga, es maestra de educación infantil, es integrante de un colectivo de arte desde hace mucho tiempo, Enterarte, y bueno, es yo creo que una referente, ¿no? En estos temas, una de las muchas referentes que tenemos en estos temas. Y es un lujo tenerla aquí y que nos cuente un poco tanto los proyectos que ella desarrolla en su escuelita, en la Escuela Lardal, en la que participa, como esa iniciativa que ha lanzado desde Teachers de arte climático. Entonces, nada, Janet, cuando quieras. Bueno, un referente no sé, pero trabajadora incansable sí. Pues muchas gracias por habernos invitado y por estar aquí con vosotras esta tarde. Espero que por lo menos sea ameno y que os llevéis algo, una inspiración, una idea. Y bueno, no he preguntado, Silvia, pero para las preguntas, ¿cómo lo quieres que lo hagamos? Que interfieran, o sea, que levanten la mano, pregunten o se apuntan y luego las contestamos. ¿Cómo crees que será mejor? Por razones de los tiempos. Pues no lo sé, quizás a mí me gusta el que la intervención sea casi en el momento cuando va surgiendo, ¿no? Quizás si os parece que levantéis la mano, ¿no? Quien quiera intervenir, y como tenemos también ahí detrás de las pantallas un soporte técnico a través de Enric, pues bueno, yo misma o con él vamos canalizando un poco todo lo que queráis compartir, pero me parece que puede darle más dinamismo, ¿no? Si lo hacemos
en el momento. Intentaremos controlar los tiempos para que no se nos vaya mucho y que las intervenciones que tenemos previstas tengan todas cabida, pero si os parece lo hacemos así. Vale, pues voy a compartir entonces la pantalla y, y vamos viendo un poquito con alguna imagen algunas ideas. Cuando estuvimos hablando del título, pues realmente salió solo. Prácticamente en el diálogo ya teníamos perfilado el título, ¿no? El arte como una herramienta para vincular con la naturaleza. En realidad, el vincular con la naturaleza es estar en ella, pero con el arte vinculamos con otras cosas más, ¿no? Con la poesía, con la alegría, con el disfrute compartido. Y bueno, por empezar un poco con algunos antecedentes, estoy convencida de que conocéis a unos cuantos como a Goldsworthy o Richard Long, que son unos referentes que siempre se tienen en la escuela, entre otros. Nancy Holt, Lucia Loren, bien, son antecedentes que tenemos muy presentes, ¿no? En los años 60, voy a poner la foto de Richard Long porque es uno de los referentes quizás de los años 60, hicieron una cosa que es muy actual otra vez, que fue romper las reglas de aquel entonces. Estaban un poco encorsetados por el mundo de las galerías, entonces decidieron hacer otra cosa. Se alejaron mucho, abandonaron mucho la idea de la escultura como la escultura tradicional que se conocía entonces y empezaron a trabajar esculturas, al principio eran grandes, después empezaron a ser pequeñas, algunas efímeras y otras no tanto. Esto del arte en la tierra ya sabéis que pueden ser muchas cosas, desde poner un montón de vallas en línea hasta un pequeño montículo de tierra o dejar simplemente un libro en mitad del bosque. Van surgiendo nuevas tipologías, nuevas ideas, ¿no? En el mundo de la naturaleza. Catherine Lane es una artista que simplemente encuentra algo en su andar diario y lo interviene y lo vuelve a dejar en el sitio donde lo ha encontrado. Entonces, esto a las maestras nos resuena porque de alguna manera los niños hacen un poco lo mismo, ¿no? Suelen recoger esos palitos, esas piedras, intervenirlas si acaso, jugar con ellas y luego volverlas a dejar o llevárselas a casa, porque habría que ver las mochilas y descubrir todo lo que hay dentro de ellas, ¿no? Ese cordón umbilical que llevan en las mochilas es muy interesante. Lo que se llevan de la escuela, que puede ser una cera como puede ser ese palito de la naturaleza, ¿no? Del patio y de los jardines. En esto de la naturaleza, pues simplemente deciros que empezamos un proyecto dentro del proyecto verde del Colegio El Lardal. Es un proyecto propio y de todas las ramas que tiene un proyecto verde surge el laboratorio de arte verde, que es una propuesta colaborativa, está siendo un repositorio de muchas ideas en torno al arte y la escuela, al arte y la naturaleza y la escuela, ¿vale? O sea, en el Padlet, que por cierto había que mencionarlo, hay un Padlet donde ahí vamos poniendo los enlaces para que podáis ir disfrutando de todo este material, ¿vale? Sobre todo en el Instagram, quizás es donde se mantiene más activo. Y dentro de todas estas tipologías del arte y la naturaleza, pues existe, pues eso, trabajar con fruta. Por ejemplo, son pimientos rojos, los niños comían 2 y 1 ponían en el tronco, con lo cual pues es un momento de alegría, es un momento de disfrute y es el momento del jardín. El jardín es ese lugar fantástico donde todo cambia y gracias a que cambia favorece al desarrollo del niño. Hay muchos jardines quizás que no están muy adaptados a las escuelas y a los niños, pero gracias a estos movimientos de patios vivos, se están produciendo pues simplemente un cambio de mirada, ¿no? Hacia esa esquinita donde van creciendo las hierbitas, ¿no? Y se va permitiendo a los niños que en el jardín tengan su lugar, un lugar de encuentro, un lugar donde tienen
una parte que es visible y otra parte que no lo es, donde ellos guardan sus secretos. De hecho, yo no sé si lo he puesto en el Padlet, si no lo pondría, este libro os recomiendo. Es una preciosidad de la editorial de Rosa Sensat, El Jardín de los Secretos, porque nos brinda esa capacidad de ver esos pensamientos minúsculos y esa comunión que tienen los niños con la naturaleza, que lo hacen de forma muy natural. Y bueno, hay mucho arte y naturaleza, desde las cosas así muy grandes como hacen estos artistas, vuelvo atrás en la presentación, o simplemente cosas pequeñas, ¿no? El poner las hojas en línea, el jugar con la metáfora, con el círculo, con las formas geométricas, o volver a intervenir cosas pequeñas. No me quiero pasar de tiempo, así que si hace falta luego vuelvo atrás, ¿vale? Pero por lo menos hacer un barrido. Esta es una propuesta reciente. Kintsugi es un arte milenario japonés que se supone que las piezas de porcelana que se parten se pueden volver a recuperar simplemente con un pegamento o con la forma de pegarlos a través del oro, que una vez seco une otra vez las piezas de porcelana, con lo cual esas piezas adquieren un nuevo valor. Con esta idea intervinimos en el bosque, nos fuimos los niños a un bosque cercano del colegio y con una lona dorada que le dimos a los niños con una pequeña consigna, luego os explico un poco, simplemente enseñándole a los niños y mostrándoles qué es el kintsugi y la idea de reparar las cosas que están rotas. Ellos decidieron reparar aquellas cosas del bosque en el que estábamos y tomaron esas decisiones, ¿no? El de poner, por ejemplo, la lona dorada en este camino donde había un quiebro, el árbol, estaban talando los árboles, así que no tardaron mucho en encontrar un pequeño requicio de un antiguo árbol. Por razones de protección de datos no he puesto las fotos que verdaderamente interesan, ¿no? La que los niños, por ejemplo, arropan a otros niños. Y me arroparon a mí y dice, teacher, es que yo soy la teacher, me dicen, teacher, te tapamos a ti también porque a ti te duele la espalda. O sea, rápido ellos entienden el concepto de reparación, ¿no? Y ese concepto poético tan hermoso que supone con esta metáfora. Esto es un juego de ideas poéticas, de metáfora y un juego donde hay una intervención, así como este anterior ejemplo es algo que me encuentro, que intervengo y dejo. Este simplemente es que yo llevo algo a la naturaleza, les doy unas pequeñas consignas y les dejo a ellos crear y jugar, intervenir, con lo cual les hacen dar a esta idea del kintsugi un mensaje totalmente diferente. Es mucho más significativo quizás y bueno, es otra forma de trabajar. Que por cierto, quería decir que esta loneta está a vuestra disposición. Si alguno quiere continuar con esta idea, que me escriba, que yo encantada le voy a mandar la loneta dorada para que siga de colegio en colegio o de institución en institución para que sigáis creando con esta idea, con esta metáfora. Pues como veis, la naturaleza es eso también, ¿no? Un lugar no solamente para disfrutar de esa curiosidad, de esas preguntas, es el lugar para las proezas personales, para compartir conocimientos y anécdotas, sino también es el lugar donde hay una actividad estética que se comparte. Es un lugar de las metáforas, es un lugar para la poesía y es inevitable, está allí. Porque de alguna manera la poética de la memoria está en esas sensaciones que percibimos, esas sensaciones frágiles que están unidas a nuestro cuerpo. Hoy quería haber incluido una foto, pero por razones de tiempo, pero es que hoy una niña llega al colegio y me dice, mira, Janet, vuelven, y me enseña una de las semillas, es una semilla, que no recuerdo ahora el nombre de la planta, que al
caerse de la flor, se enganchan en la ropa y empieza a retorcerse. En inglés lo llamamos pinweed. Y la niña se acordó del año pasado cuando hacíamos un estudio sobre esas plantitas que nos acompañan en nuestro jardín. Aquello me llenó de emoción porque eso es conectarse con la naturaleza, porque permanece en tu memoria, en esas sensaciones de los niños, que produjo alegría, que produjo estudio, que estuvimos hablando de ellos, que por supuesto formó parte de los juegos durante un tiempo. Y esta niña, de una actividad del curso del año pasado, pues trabajamos con estas ideas, ¿no? Otro paseo en el parque hicimos el arte caminado, ¿no? De estas tipologías que hablábamos al principio surge pues la forma de andar y ir pintando conforme vas andando. Una niña encontró carbón y nos vino fenomenal, entonces íbamos pintando, ¿no? Entonces van surgiendo obras que no tienen más que ver que las vibraciones del cuerpo, la forma de andar, implica también las proezas, qué pasa si salto, si no salto, qué pasa si comparto, si cambio de postura, ¿no? Van surgiendo cosas y es una forma de andar que a la misma vez dibuja tu forma de andar, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con todas estas cosas? Que vas creando una cultura en la escuela. Esa cultura hace que de repente te llamen los niños y te digan, mira, si quieren compartir contigo, te dicen así en bajito, mira, mira lo que he hecho una casita para los bichos y además le he puesto una puerta corredera para taparles y entrarles. Cuando suceden estas cosas, a mí me brinda, pues bueno, no os podéis ni imaginar, es una alegría interna porque se apropian de estas ideas que tú les vas proponiendo y ellos van creando conforme a todas estas cosas que de alguna manera van calando en sus pensamientos, ¿no? Esta fue de hace poco, 2 niñas se escondieron en una parte de atrás del patio, me llamaron en secreto, no se lo dijeron a nadie y me dijeron, mira, Janet, mira qué hemos hecho, y habían hecho un pequeño nido, ¿no? Aquello me pareció interesantísimo. Poco después fueron llamando a los demás compañeros y poco después hubo una hilera de nidos. Les tengo que pedir permiso, si puedo fotografiarlos, si puedo verlos, si puedo, porque estos son sus obras y creo que es importante pedirles permiso si lo quieren compartir o no, ¿no? Cuando te involucran al adulto es una suerte. Otras niñas recientemente, las mayores de sexto, están haciendo cosas con cuadernos y me llama la atención que ya de forma natural incluyen hojas prensadas, pétalos. O sea, el trabajo artístico y la naturaleza está muy unida, ¿no? En el momento que vas creando esta cultura. Y bueno, pues os voy a contar otra idea de este artista que se llama Jeppe Hein, es un artista danés. Entonces, sin más, si tenéis una cuartilla y un rotulador azul, voy a dejar de compartir y luego volvemos. Vamos a hacer una mini experiencia, porque esto del arte y la naturaleza siempre sería mejor hacerlo en algún lugar en la naturaleza. O sea que nos queda pendiente, Silvia, para otro, en un taller al aire libre. Pues si lo tenéis, Jeppe Hein, en un momento así muy particular de su vida, descubre o bueno, le vuelve a dar valor al hecho de que todos respiramos y que en el momento de que respiramos nos conectamos unos con otros y también con la naturaleza que nos brinda ese oxígeno y esa conexión indiscutible del respirar, porque si dejas de respirar mueres. Esta acción la llevé al colegio, la hicimos los maestros en un claustro de profesores y también la llevé al aula, que ahora os voy a mostrar un vídeo donde se recopila un poco el proceso de ese trabajo. Para comprenderlo, simplemente hay que respirar a la misma vez que hacemos una pequeña raya en nuestra cuartilla. Esto es solo para demostrar, pero
creo que os voy a dejar un minutito, si nos lo deja Silvia, para que lo hagamos conscientes, respirando tranquilamente, el disfrute de vuestras ceras, de vuestro rotulador, si habéis elegido pintura y brocha muchísimo mejor, porque tiene un ritmo. Notáis que hay tensiones, diferentes formas de grabar. Yo me debería callar y debería respirar. Y una vez que lo tengáis hecho, lo mostramos en la dirección que os apetezca. Lo compartís. Genial. Gracias, Sergio. Fenomenal. Fenomenal, Rita. Muy bien, Paloma. Como veis, hemos hecho aquí a lo tonto una conexión con la naturaleza y con el arte comunitario, porque esto lo hemos hecho entre todos los que estamos aquí hoy, con diferentes estructuras, diferentes tensiones, diferentes líneas, unas son más curvas, otras da igual, son todas buenas, estamos todos colaborando. Y esto fue lo que hicimos los niños, que os voy a compartir otra vez la pantalla, pero es interesante haberlo vivido un poquito simplemente para comprender. Los niños fueron los protagonistas de esta obra. Lo que voy a hacer es quitarle el volumen. Y es muy largo, pero no lo vamos a poner entero. Está en el blog del colegio, que os invito a entrar cuando queráis. A ver si nos deja. Igual que vosotros, los niños disfrutaron de muchas formas de líneas, con las pinturas o con el cuenco tibetano, que también supone un ritmo que tiene que ver con la respiración. Los niños iban disfrutando. Es muy llamativo ver cómo los niños entran simplemente en un estado de relajación con muy poco, con estas pinturas y estas formas de expresión. Ellos, la única consigna que les di es que teníamos que respirar, entonces son muy graciosos porque aguantan la respiración y la muestran. Son muy explícitos, pero bueno, van jugando con ello, ¿no? Van jugando con estas ideas, van compartiendo sus experiencias, quieren disfrutar de la respiración y de la pintura a la misma vez, ¿vale? Y estamos conectando con nuestra propia naturaleza. Esta es una influencia de Esther Ferrer. Esther Ferrer hace lo mismo, simplemente con otro tipo de forma de hacer estas tiras, que es simplemente romper el papel, rasgar el papel. Los niños respiraban mientras rasgaban el papel y jugábamos entre todos en el aula. El audio es bonito porque se les oye respirar. Entonces, simplemente darles ese papel, en este caso azul, que es el que el artista disfruta, el azul conecta con el planeta, con el agua, con la naturaleza y el aire. Estos niños que les echamos de menos, que ya no están en el colegio, fue el sexto del curso pasado. Y bueno, como podéis imaginar, pues este papel luego más tarde significa también un juguete más. Es una acción para el juego. Y ya os dejo en la última foto,
Pero luego es esto, hemos puesto los cuencos tibetanos, hemos jugado con la propia respiración, con el sentir del cuenco en el cuerpo y con poner la pintura y ver con esa respiración qué ocurre, ¿no? Cuando os pongáis el vídeo veréis el sonido que produce el cuenco con la pintura y simplemente estamos haciendo una acción que tiene unas vibraciones personales con el cuerpo y que además estas se han realizado en el exterior del colegio. ¿Vale? Voy a dejar de compartir aquí, pero y a ver cómo es esto de la tecnología. Sí. Y bueno, y poco más, chicas y chicos. He intentado de alguna manera ser un poco más escueta para que nos dé tiempo a todos, porque no estoy controlando el tiempo. Sí, nada, yo te estaba dejando para que acabes, Janet. Vale, genial. Nada, Bueno, simplemente termina. esto, que el héroe de hoy en día, como decía Maya Angelou, que os recomiendo que leáis su autobiografía, es cualquier persona que trata de hacer un mundo mejor, un mejor lugar para vivir. Y bueno, poco más. Me quedo a vuestra disposición porque supongo que si surgen muchas más ideas o preguntas de cómo llevar el arte en la naturaleza y en la escuela, pues estoy aquí a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Janet. Ha sido muy bonito ver ese abanico, ¿no? de ideas, aunque sea rápido, son proyectos preciosísimos que desde luego, y ver esa ilusión de los niños. Y yo me quedo con la palabra respeto que has dicho, que me parece súper importante en estos procesos creativos, ¿no? Eso de ese pedir permiso simplemente para tomar una fotografía, me parece que es sensibilidad pura y que es muy bonito. Bueno, si os parece, aunque hemos dicho de intervenir ahora, voy a dar paso mejor a Rita para no irnos en el tiempo. Si queréis, se nos ha olvidado ahí especificar en el apartado abajo del Zoom tenéis el apartado de reacciones, ahí podéis levantar la mano si queréis hacer alguna aportación o podéis compartir por el chat. Pero bueno, yo creo que si no hay nada que pueda esperar un poquito al final, damos paso a Rita, que Rita Noguera es artista, educadora, pedagoga sistémica. Si no me equivoco, Rita, llevas más de 30 años o cerca de 30 años haciendo talleres de arte con personas de todas las edades, desde bebés hasta ancianos. Y yo creo que ha creado una iniciativa, Jugar con Arte, que también os hemos compartido por ahí para que pudierais investigar, muy bonita, y ha colaborado con editoriales, ¿no? en la creación de materiales didácticos para SM relacionado con estos temas, y yo creo que todo lo que nos vayas a contar, Rita, pues será pues como lo que nos ha presentado Janet, ¿no? Un abanico de inspiración seguro, así que cuando quieras estamos dispuestísimos a disfrutarte y disfrutar tus experiencias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas. Y muchas gracias a Janet, que me ha invitado. Y cuando me invitó, yo, arte y naturaleza, pero no he hecho ningún proyecto grande sobre arte y naturaleza. No, Rita, justo lo que queremos son ideas, aportaciones pequeñas. Bueno, esto sí. Ahí sí tengo bastante desde mi recorrido. Y como pues eso, yo tengo un acento, yo nací en Brasil, yo me presento, soy una madrileña que nací en São Paulo. Y entonces en Brasil hice la carrera de educación artística, vine a vivir a España y después hace 14 años hice la carrera de pedagogía sistémica, ¿no? Ese es el máster. Entonces, soy arte educadora y pedagoga sistémica. Y hace muy poco tiempo, es que eso me parece importante porque creo que siempre nosotros también aportamos mucho de nuestras historias, pues entonces yo voy a compartir un poquito de la mía. Voy a poner el tiempo porque si no después me voy a liar. Cuando empecé, hace muy poco tiempo, perdona, me han hecho una entrevista y me han preguntado, ¿de dónde viene el arte en tu vida? Yo,
¿de dónde viene el arte de mi vida? Bueno, y ahí pensé, mis padres, mi padre español, mi madre brasileña, pero los dos eran de campo. Y yo, aunque fui criada en una ciudad, siempre tuve mucho respeto al campo. Mis padres me transmitieron mucho respeto, mucho pensar, y aunque no tenían huerto, se preocupaban, uy, está lloviendo mucho, pobre de los agricultores. Y yo, después de un pequeño tiempo, mi abuelo vivía en una casa de campo, y ahí tenía conejos, cerdos, y huerto y los árboles frutíferos, y claro, y no te das cuenta, ¿no? De cómo eso te va quedando impregnado y cómo eso forma parte de tu vida. Yo cuando empecé la carrera, empecé a trabajar en una escuela infantil, ahí en Brasil, y claro, yo lo que hacía en casa, yo quería hacer con los niños, pues hacía queso, hacía zumo de mandarina, del huerto de la familia que sobraba mandarina, hacía zumo de mandarina, trabajamos los cerditos y el paseo que hemos hecho, vamos a visitar una granja de cerdos. Entonces para mí todo tenía que tener sentido, o sea, porque las cosas tienen un sentido, porque la naturaleza tiene un sentido. Entonces las cosas sueltas para mí no funcionan, ¿no? Y claro, no te das cuenta que eso al final forma parte de tu vida que tiene un porqué. Entonces voy a empezar a presentar aquí. A ver, aquí. ¿Lo veis, verdad? Y fue muy gracioso que ayer yo, no he puesto título en la presentación, ¿no? Yo, sumar para conectar ideas y procesos. Porque justamente la palabra sumar he cambiado mucho cuando hice el curso de pedagogía sistémica y ha tenido otro sentido para mí, ha tenido mucho más peso. Entonces, qué importante es sumar. Y aquí digo las frases que también para mí son muy importantes, dos mujeres muy importantes, Angélica Olvera, que es de la pedagogía sistémica, es de México, y dice, si queremos ser ecológicos, tenemos que empezar por nosotras y ahorrar nuestra propia energía. Y lo vi eso en una charla, y es verdad. O sea, entonces, si sumamos energía, si no desgastamos materiales, tiempo, si aprendemos de otras personas, pues ese sumar, esto está genial. Entonces es ser ecológico, empecemos por uno mismo. Y otra frase, Ana May Barbosa, que es una persona maravillosa, una arte educadora de Brasil, y entonces esta frase también, el arte no se enseña, el arte se contagia. Y hace poco tiempo también dijo otra frase que es que el arte es la fibra óptica de la educación, que también me encanta. Bueno, y entonces lo que os voy a hacer, os voy a dar unas pinceladas muy rápidas, porque además esto es un artículo que está en la red, no me ha dado tiempo de poner en el Padlet, pero lo voy a poner. Y ese es un artículo, aunque el título está en portugués, la revista es de Brasil, pero el artículo está en español, ¿vale? Y se llama Primavera, una estación con arte. Y aquí es muy interesante porque justamente lo que hago es un proyecto con niños de 2 años, 3 años tenían, eran muy poquitos. Y entonces, como a partir de un cuento que era ese, Harriet Baila, pues vamos sumando materiales que nos van regalando, vamos trabajando con las flores, salimos a ver las flores, el proyecto se ha desarrollado en la primavera. Entonces vamos viendo flores, vamos viendo lo que va pasando, vamos viendo artistas que trabajan. Esta que yo no conocía, Louise Fuller, que era una bailarina que bailaba y cuando bailaba era como flores. Hacíamos murales, hemos jugado con mariposas, pero también hemos visto mariposas de verdad. La cuestión de ir conectando todo, ir ver, y es que salir ahí al jardín, era un chalet, entonces aquí así era el jardín donde habéis visto la foto que estaba de fondo, que estaban plantando después los pensamientos. Y en Brasil me encanta el nombre que se llama Amor Perfecto, los pensamientos. Y después, como me encanta lo de sumar, y voy contando a las familias lo que estamos haciendo, y había una madre que era
floristería, que tenía una floristería. Entonces fui a hacer un ramillete de flores, y a contar de las flores que habían puestos ahí. Entonces todo eso que tenga sentido. Y después es genial porque los padres dicen que justamente, ¿no? Lo que comenta Janet, que van abriendo esa mirada, los padres, es que se ha fijado, ¿no? También otra cosa que trabajo mucho es en el otoño, ay, es que se han fijado en las hojas, ahora va recogiendo las hojas del otoño que está en la acera, de los paseos tarda mucho más, ¿no? Porque ya no es un caminar por caminar, es observando todo alrededor. Entonces, todo eso a mí me parece súper importante, siempre voy sumando. Entonces esto, os cuento muy rápido, pero es una experiencia que la verdad que da muchas ideas. Otra también, que a partir de este cuento he hecho trabajo con personas adultas también, sumando con otra historia de un artista tailandés que trabaja también con flores, que es precioso. Pero esta sería otra historia. Pero bueno, sumando. Uy. Este también es un proyecto que también os voy a poner en el Padlet, que es en la pandemia, en la cuarentena, pues nada, yo soy autónoma, me quedé completamente sin trabajo, pues a crear en casa, ¿no? Y hice 3 propuestas, son 3 vídeos que están ahí en la página de Jugar con Arte, y uno es construir una ciudad, otro es una casa para la ciudad, lo de la casa sonolienta, y este es un árbol para mi ciudad. Entonces aquí justamente lo que intento hacer dura unos 15 minutos, está la versión en español, portugués y doblado en inglés. Y entonces lo que hago, ¿no? Los materiales que se tenía en casa en aquella época, y aquí voy contando el proceso, voy enseñando, Lucía Loren, artistas de otros países, un baobá, es un señor africano, George Gumbe, que le conocí. También entré en contacto con él por Facebook para decir, mira, voy a hablar de tu obra. Porque todo esto también me parece muy importante, ¿no? Ese sumar, esa conexión, hablar con el artista, hablar con las personas, hablar con el jardinero, hablar con el señor de la frutería. Somos una comunidad, o sea, somos una tribu, entonces poder en importancia, porque todos somos importantes, cada punto me parece fundamental, ¿no? Y entonces aquí os he hecho una captura de pantalla un poco para que veáis, pero esto dura 15 minutos, lo podéis entrar ahí y mirar, ¿no? Y aquí un poco es la propuesta de montar la ciudad. Bueno, de poner los árboles en la ciudad era otra historia. Y aunque un poco las referencias, ¿no? También de libros. Pues fue una amiga mía, la autora de este cuento, No hay planeta B, Eva Saldaña, que actualmente es la presidenta de Greenpeace España, que me indicó este libro también, que es muy interesante, que lo compré también esa época, que llegó a casa. Franz Krajenberg, que es un artista polaco radicado en Brasil, que tiene un trabajo maravilloso también y tremendo, porque trabajaba con troncos de árboles quemados. Y entonces, todo eso, ¿no? El sumando. Todo eso también tiene una historia con Ana May Barbosa, la propuesta triangular, pero esto cuento en uno de los vídeos. Y bueno, esas son 2 propuestas que es muy fácil accederlas y encontrar más información. Después, a partir de la pandemia también lo que ha surgido, yo daba clase para un grupo de familias que eran los padres y los niños. Llegó la pandemia, hicimos unas clases virtuales, los niños de 3 años eran pequeños, algunos se fueron, otros no, se quedaron ahí, y los que se quedaron, cuando ya empezó a mejorar un poco, está en octubre de 2020, me dijeron, pues lo hacemos en el parque, y con eso que solo se puede juntar 10, no sé qué, mandaba la consigna por WhatsApp y que se oyera, pues nada, ¿no? Lo creativo que hemos visto que somos en pandemia, ¿no? Que todo se va cambiando. Y entonces eso me obligó también a hacer un vídeo. Yo hacía un vídeo, mandaba a ellos para que viesen lo que íbamos a proponer. Y aquí os voy a contar un poquito de 2 propuestas también. Entonces queríamos recoger, era en un parque. Para quien es de Madrid, es el Parque de Santander, que ahora está justamente en obras. Pero bueno, siempre hay espacio para hacer algo. Curioso, esa señora la conocí en el Facebook de Lucía Loren,
justamente el día que la señora falleció. Yo, pues mira, qué homenaje a difundir su obra. Eso a los niños no lo cuento tanto, pero a los padres sí los voy contando, porque me parece importante que sepan de dónde vienen las cosas, ¿no? Yo siempre digo que me parece súper importante, ay, no es que soy súper creativa, no, no, yo lo que soy una máquina de asociar ideas y transmitirlas, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Transmitir eso a los niños porque hoy por hoy, toda la información que queremos la podemos encontrar, pero tenemos que saber qué queremos y para qué queremos, ¿no? Y eso transmitir a los niños, sí, porque al final ve, eso que se une con eso. Bueno, entonces aquí muy rapidito, porque he enseñado más imágenes, Andy Horsey también, Lucia Loren, y esta que era buscando imágenes sueltas por internet, yo, ay, qué imagen más bonita, esa no conseguí referencia, yo, qué bonito, y de ahí partió la idea de lo que hemos hecho. Y entonces en el parque, pues han recogido hojas, han hecho ahí como un mandala en el suelo, han dibujado la cuestión de la observación. Es impresionante cómo ya están observando esos chicos, porque también digo que saquen fotos y que después dibujan, porque al principio estaba hablando también, Patricia comentaba algo y era como increíble, increíble como eso de verdad les agudiza la mirada. Y esto, mira, es que es maravilloso, ¿no? O sea, es que me sigue sorprendiendo. Yo sé que van a ser maravillosas, pero me sigue sorprendiendo todo lo que hacen. Y ahí después eran unas telas, porque tenía que ver con otro taller, no sé qué. Y ahí esas telas había unas pincitas y tenían que hacer ahí, y ahí a ver qué hacen. Pues hicieron esto, y hicieron unas cometas, o sea, porque han cogido una hoja y una pinza, y para ellos era una cometa. Han hecho un corro también y han hecho el corro y juntaban ahí, o sea, ahí sí los padres han ayudado ahí un poco, pero era genial porque ha quedado ahí la experiencia. Y esa foto, uy, mira, y esta foto me encanta, que era como la familia despidiéndose y había una niña en el carrito, entonces, poesía pura, precioso. Y la vez siguiente queríamos yo quería unir el tema de circo con de Calder, pero claro, que tenga sentido y que tenga la naturaleza. Entonces hay ese libro maravilloso de las hermanas Besk y Alejandro Calder, porque ellas lo que hacían, eran dos hermanas y eran ilustradoras. Otra cosa, porque me parece súper importante hablar de las artistas mujeres, ¿no? Entonces ellas trabajaban como ilustradora para esa enciclopedia Laures. Y al tiempo, cuando tenía tiempo libre, iban al circo, porque era, claro, vamos a pensar, eso era al finales de 1800, y es lo que los circos, justo antes del cine, los circos es lo que se elevaba. Entonces ahí los acróbatas, trapecistas, funambulistas, aquí es muy cortito, porque todo eso yo contaba en el vídeo, ¿no? Y aquí está todo unido. Entonces daba esa referencia a los chicos, ¿no? Lo que hacían estos acróbatas, trapecistas, funambulistas. Y al mismo tiempo, hacía poco que había conocido la obra de esa artista que me encanta, Giannini Anthony, y es que estuvo entrenando para ser funambulista porque ella tenía un sueño de pequeña, porque ella iba a la playa y a ella le encantaría caminar por el horizonte. Y entonces se ha ideado esto y ahí hay un vídeo y fotos donde consigue pisar el horizonte. Claro, y todo eso cuento a los niños, que las cosas no son fáciles, tiene un proceso. Pues eso una madre me ha dicho, pues hay un niño que se ha quedado, Xuan, se ha quedado prendado con la historia de Janine. Y ahí hemos jugado también, ¿no? Hemos jugado en el parque, pues a ser funambulista con las tiras de raso, en jugar, y se han sacado fotos. Y entonces después era que tenían que dibujar. Mira, es genial cómo se ha dibujado ella, haciendo ahí sus acrobacias. Me encanta, Juan con su mamá, pues que mira el dibujo. Claro, si no ve, se no entiende, pues es la madre y él para que boca abajo. Y entonces esa cuestión de la observación. Y después han hecho la marioneta. Y en la vez siguiente, eso yo no os puedo contar, que no da tiempo, pues han hecho, pues a partir de este cuento de Calder y Calder y su circo.
Y esto también en la misma época, el sumar. Esto los voy a poner. Branché, lo conocí por internet porque compartí un amigo Raúl, lo compartió, pero qué maravilla. Ya no me va a dar tiempo, no lo voy a poner, os voy a dejar el enlace. Esta es un grupo que hacen como estilo el Circo del Sol, pero lo que buscan justamente es que sea lo más ecológico posible. Entonces no montan una carpa, no hace falta moverse, y entonces ellos lo que hacen es, necesitan un espacio que tenga al menos 12 árboles medianos o un árbol muy grande. Y ahí hace su presentación al aire libre, que vaya la gente, que lo pague y que haga su presentación. Justo he visto este y era en la época de la pandemia. Después intenté buscar, no encontré mucho, me imagino que también lo han sufrido las consecuencias, ¿no? Pero la idea me parece genial. Y yo todo lo que hago, transmitir a los niños, a los padres, y que vayan sumando ideas. Pues... Muchas gracias, Rita. Bueno, yo me he quedado prendada, ¿eh? Y qué de experiencias tan chulas y me quedo con la idea esa de la importancia de conectar con lo que ya han hecho otros, ¿no? Para inspirar, ¿no? Para inspirar un poco pues al colectivo con el que estés trabajando, ¿no? Pero que aparte de reconocerlo y el lado ese también de reivindicar el papel de la mujer en todos estos temas me parece súper importante, ¿no? Pero que es súper bonito el ir pues poniendo en valor, ¿no? A toda esa gente que ya lleva trabajando. Hijo, y me quedo con una frase de tu charla, esa que nos has compartido al principio, ¿no? Si queremos ser ecológicos tenemos que empezar por nosotras y ahorrar nuestra propia energía. Me parece tan importante eso, que también hila muy bien, ¿no? con el respirar que nos compartía Janet en la experiencia, y creo que es básico. Y nada, enhorabuena por todo el trabajo, porque a mí me parece súper bonito y súper inspirador. O sea que muchas gracias. Muchas gracias Y por el ahora al espacio final que seguro compartimos. que os van a barrir a preguntas, ideas y sugerencias. Así que, pero bueno, vamos bien de tiempo, pero vamos ya con la última intervención de Carmen. Carmen, espero que estés por ahí, que no se te haya fallado la conexión. Sí, estás por ahí, ¿verdad? Sí, sí que Genial. estoy. Bueno, Carmen, a ver, si no me equivoco, eres licenciada en Bellas Artes, ¿no? Sí. Eres, a ver qué más tenía yo por aquí, licenciada, doctora en educación, y eres profesora de la Facultad de Segovia de la Universidad de Valladolid, investigadora principal de un proyecto que, bueno, yo creo que va a despertar también mucho interés porque es de educación universitaria, ¿no? De educación superior, que es el proyecto AMALES, ¿verdad? AMALES, Sí. de educación al aire libre en la educación superior. Entonces, nada, yo creo que también va a ser una experiencia diferente, ¿no? Y un enfoque diferente el que nos vas a presentar tú. Y nada, pues aquí estamos, deseando escucharte. Vale, Gracias pues por muchas estar. gracias. Pues gracias por la presentación. Efectivamente, bueno, pues son esas cosillas. Pero al final lo que nos une no es, y lo que nos hace un poco trascender no es todo esto, sino todo lo que nos implicamos y lo que, ¿no? La energía que ponemos, la justa, efectivamente, siendo ecológicos, la necesaria para transformar un poco más el mundo, ¿no? hacia ciertos caminos. Yo voy a pedir ayuda a Eric porque no he podido poner la presentación mía porque, bueno, pues hoy no confluían las energías de mi ordenador y estoy haciendo la ponencia desde el móvil, pero bueno, claro, no he podido conectar el documento. Bueno, pues os voy a lo mejor os descuadra un poco de lo que voy a hablar, porque yo realmente voy a hablar de personas adultas. Pero la verdad es que he estado viendo todos los procesos y no me parecía, digo, pues si es que al final muchas veces en muchas de las actividades que hacemos realmente sale el niño. Porque yo soy profesora de la Facultad de Educación, porque nosotros nos preguntábamos y a partir de ahí nace el proyecto, ¿no? Estamos viendo que es necesaria una educación al aire libre en la escuela, pero ¿cómo vamos a decirles a nuestros alumnos que enseñen y que usen metodologías al aire libre y que exploren
y que busquen nuevas formas de hacer escuela cuando nosotros no estamos haciendo eso, no les estamos dando esas herramientas. Entonces, nos hemos propuesto investigar sobre eso, ¿no? Sobre metodologías que nosotros usamos cuando salimos al aire libre con nuestros alumnos, ¿no? ¿Me puedes pasar Vale, entonces tenemos el concepto de aire libre en un amplio espectro, o sea, no solo naturaleza, es entorno de urbano, también salidas pues a museos, a otras escuelas, es la idea de salir fuera del aula, ¿no? Para nosotros casi, porque lo que queríamos era reunir muchos conceptos, muchas formas de hacer, ¿no? De muchas asignaturas, no solo de educación artística, y entonces era como un lugar de encuentro. Y para nosotros el lugar del encuentro es el exterior, está fuera del aula, ¿no? Y nos preguntábamos, pues eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué salimos al final fuera del aula? Porque puede ser muy necesario, y es muy necesario caminar 10.000 pasos al día y comer una manzana, tantas y tantas cosas que no hacemos. Entonces, ¿y por qué al final salimos? Pues salimos porque realmente nosotros tenemos un vínculo con el exterior, ¿no? Porque nos sentimos bien en el exterior, porque tenemos experiencias muy positivas. De hecho, generalmente salimos a sitios donde nos gustan. Yo tengo, por ejemplo, cerca de mi facultad tengo bastantes parques cerca, pero yo uso ciertos parques en concreto porque, bueno, aparte porque a nivel educativo me tienen más potencial, pero porque yo tengo un vínculo especial con esos parques. Entonces, al final, nos parecía que hay un vínculo especial del docente y cómo podemos crear cómo podemos ayudar a nuestro alumnado a que generen ese vínculo. Porque nosotros les podemos hablar de lo necesario que es educar al aire libre, que si ellos no generan ese vínculo, no van a hacer uso de ese recurso, ¿no? Bueno, y ¿me puedes pasar otra vez? Otra, vale, genial. Y entonces nos planteamos un proyecto de investigación que tiene pues 3 objetivos principales: implementar metodologías de educación fuera del aula, conocer esas estrategias que usamos nosotros, cada uno individualmente, y ponerlas en común y bueno, pues comprender qué papel tienen estas metodologías en la generación de este vínculo, ¿no? Que hablamos. A ver, la siguiente, gracias. Algunos resultados que hemos obtenido, bueno, el proyecto se nos concedió en octubre y la verdad es que vamos un poco matacaballo porque nos han dicho que en diciembre se nos acaba. Era un proyecto de 2 años que se ha quedado en esto. Entonces vamos un poco a matacaballo y os quería presentar algunos de los resultados. Esto es en general sobre la educación al aire libre en la educación superior, que vais a ver que tiene mucho en común con la educación al aire libre en otros niveles. Pero bueno, es interesante, ¿no? Nos dimos cuenta de la necesidad de un cambio de rol docente, ¿no? A lo mejor en las escuelas un rol más afectivo y más cercano, pero en la educación superior generalmente el rol que adquiere el docente es un rol un poco más distante, y entonces veíamos esa necesidad de romper ese rol. Veíamos también la necesidad de entender que una salida comienza desde que se sale de la escuela, que es muy interesante, y ahí sí que tiene relación con todo lo que se decía antes de aprender a mirar, aprender, ¿no?, a estar y a ser en el exterior, porque muchas veces, por lo menos en la educación superior, claro, vosotros acompañáis a los niños desde que salen del aula hasta que llegan pues al parque o al jardín o a donde queréis llevarlos, ¿no? Pero nosotros en educación superior tenemos lo que son mayores de edad, entonces nosotros normalmente decimos quedamos a las 11 en el parque tal, y allí ya te encuentras con ellos. Y vimos que es necesario, además, para conectar con el alumnado, pues ese itinerario, ¿no?, ese transcurrir. Y claro, si forma parte de la acción educativa, también tienes que diseñar algo para esa acción educativa, ¿no? Y entonces ahí entra el concepto del mirar sensible, ¿no? Y pues, ¿y qué habéis visto? O fijaos en los olores a la que vais, o conectad con qué tipo de pájaros habéis visto. O sea, poner un poco algunos retos para que también el transcurso sea una actividad, ¿no? Bueno, todas esas cosas de
intercalar actividades de mucha concentración con actividades más de conquista del espacio y demás. Y luego también esa idea de que ahí se me va, de que los diseños tienen que ser más flexibles. Y ahí entraba también, yo recordaba lo que decía Rita, porque nosotros en una práctica que hicimos hace años fuera de aula, era en el río y era para explorar las posibilidades, conocer el río y explorar sus posibilidades expresivas, ¿no? Expresivamente, a nivel plástico. Total, que quedamos en el río y yo hablo mucho con mis alumnas de que los diseños tienen que ser flexibles y de que el espacio y el contexto y todas las personas que están ahí son un recurso de aprendizaje. Entonces hablábamos pues de qué elementos veían en el entorno que podían aprovecharse para aprender, pues el número de patos para trabajar los números y el conteo y demás. Y entonces vimos un pescado. Y le pedimos al pescador que nos contara qué peces hay, cómo se pesca, qué se suele hacer después, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo vi esa idea de flexibilizar, ¿no? Y de aprovechar todo ese contexto, de decir, jolín, pues realmente de plástica no han aprendido, pero han aprendido mucho sobre el río en el que estamos y sobre pesca, que también es realmente útil para la vida. Entonces, nos gustó profundizar en esa idea, ¿no? Otros resultados que hemos obtenido, si puedes bajar otro poco. Pues eso, el flexibilizar diseños, el vínculo. A nosotros nos parece, claro, el proyecto está pensado para trabajar sobre el vínculo, pero la necesidad de ser, de estar, de generar experiencias positivas. Claro, vosotros, por ejemplo, habláis mucho de proyectos, pero en el contexto de la universidad es un ideal trabajar un proyecto de manera que se trabaja un proyecto, porque tenemos X horas semanales con el alumnado durante 4 meses, como mucho. Entonces, trabajar un proyecto es casi un ideal, ¿no? Pero esa idea del proyecto, de trabajar a través de proyectos, pues nos parece, vamos, que era realmente la forma de trabajar con esto. Y la idea de la construcción del vínculo, ¿no? Del ser y el estar en ese espacio y de reflexionar, de vivir, ¿no? El campo, porque nosotros no podemos tener una permanencia. O sea, yo no puedo salir con mis alumnos durante todos los días y hacer un aula al aire libre. Podría durante un cuatrimestre, pero no pueden generar un vínculo real con un sitio al que apenas van, ¿no? Entonces, a través de la permanencia. Entonces, nosotros lo tenemos que hacer a través de la experiencia. Tenemos que proponer experiencias muy positivas con ese entorno para que aparezca ese vínculo, ¿no? ¿Me pasas otra? ¿Otra? Vale. Y estas son las ideas a nivel general de todo el proyecto, ¿vale? Y yo os vengo a hablar ahora de, claro, el proyecto se implementa en cada profesor que lo integramos, lo implementamos en una asignatura. Yo concretamente lo implemento en una asignatura que se llama Teorías y aplicaciones de la expresión artística para el conocimiento del entorno cultural, físico y social, ¿vale? Y en esta asignatura tenemos la suerte de tener 4 horas seguidas de clase. Entonces, lo hemos organizado para hacer 2 horas fuera de clase y 2 horas dentro de clase, para un poco ver cómo podríamos aplicar todo ese exterior dentro del aula, ¿no? Os enseño aquí algunas de las prácticas que nosotros hemos hecho que han sido bastante sencillas. También inspiradas, por ejemplo, hablábamos de Lucía Loren, y esta primera de los caminitos de harina tiene un poca relación, pero bueno, con esos caminos de sal que hace Lucía. Sobre todo lo que nos interesaba y lo que trabajábamos aquí era la idea del cuidado, ¿no? De un arte para el cuidado. Porque Lucía, a mí lo que me parece muy potente de su obra es que genera una inercia de aportar al entorno natural, ¿no? Con esas laberintos de sal o esas tetas de sal que ya tiene pues para alimentar al ganado, o los nidos que hace para los polinizadores, esa idea de aportar, ¿no? Entonces nosotros los caminos los hacíamos pues con
harinas con semillas para hacer alimento para pájaros, ¿no? Y eran esos caminos que van haciendo. Luego, pues una cosa muy, muy sencilla, como fue ordenar castañas de mayor a menor. Entonces, pues nada, era simplemente hacer la instalación y luego a ellas se les ocurrió poner los pies. También a mí me parece muy interesante y que nos lo debemos plantear siempre que hacemos algo artístico es la mirada al documentar. Al final estás haciendo actividades y quieres documentarlas, ¿no? Pues para quedarte con imágenes para años siguientes. Entonces, intentar buscar esa estética y esa mirada en la documentación, ¿no? No hacer una foto en general sin tener en cuenta nada, sino que pues ver un poco el punto de vista, el color, ¿no? Esta imagen está hecha como desde una perspectiva bastante más baja para que coja esa profundidad y esa idea de la línea, ¿no? Pues un poco profundizar nosotros también en esa documentación. Luego otra de las prácticas que hacemos es hacernos una cabaña con telas y lanas en el campo y allí están pues nuestras alumnas dentro de su cabaña, ¿no? Pues dialogando y pasando un rato. Es esa idea de volver a conectar con las emociones infantiles. La última imagen es una práctica que realizamos en los huertos urbanos. Vamos a visitar los huertos que hay en Segovia y luego nos vamos un poco al aula. Y esta es la práctica de aula. Esta actividad la hacemos en base a un libro que se llama, se me ha ido cómo se llama, que busca relacionar las emociones con caras que tienen las verduras, ¿no? Entonces es muy gracioso porque va generando esa relación que hay muchas veces que las propias verduras, según tienen sus formas, pues tienen casi emociones, ¿no? Y generábamos personajes con verduras. Poner la siguiente, por favor. Otra propuesta que hacemos, por ejemplo, es la de elegir elementos del entorno y ordenarlos en base a la categoría que cada uno quiera, ¿no? La idea de la tapa son cajas de zapatos, tapas de las cajas, pero la idea de la caja lo que hace es como un poco enmarcarte tu espacio, ¿no? Y le da como una dimensión de exposición. Ya no es simplemente colocar en la arena o en el césped, sino que eso ya tiene un marco y es como algo más expositivo, ¿no? Entonces lo pueden clasificar, ellos elegían un material y lo clasificaban según querían, según tamaño, según el color, según la variedad. Pero bueno, es la idea de jugar con la clasificación. Y luego jugábamos al dominó. Es decir, buscábamos con lo que decía también Rita de asociar, de buscar asociaciones, relaciones. Entonces cada uno ponía la primera caja y el siguiente tenía que ir pensando qué relación tenía su caja con la anterior, ¿no? Pues el primero con el segundo lo hizo por las plumas, ¿no? El segundo con el tercero porque habían ordenado por tamaño. Es decir, es buscar esa relación de unos con otros. Lo iban haciendo a medida, o sea, no había un orden, sino que tú cuando veías una relación de tu caja con la anterior, pues la ponías, ¿vale? Y la otra imagen es el buscar la naturaleza en ti mismo, ¿no? Hay muchas veces que tendemos a pensar en la naturaleza, me ha gustado mucho esa idea de Janet, porque tendemos a buscar la naturaleza en el exterior y nosotros somos naturaleza, ¿no? Entonces, pues era un poco jugar con esa idea de que nosotros también somos naturaleza, de jugar con el paisaje que hay en nosotros, la idea de la metonimia, ¿no? De estructuras que se producen en el exterior también se reproducen en el interior. Habremos visto muchas imágenes de los pulmones como raíces de árboles, es que repetimos estructuras porque nosotros somos naturaleza. Entonces, era la idea de que ellos buscaran sus propios paisajes, ¿no? Y el jugar con el zoom, con la fotografía, que a mí me parece un recurso muy interesante para trabajar la mirada en el exterior, ¿no?
pues Carmen, a través Carmen, de... nos queda poquito tiempo. ¡Ay, perdón! No sé cómo Vale. vas, no sé qué te queda, pero vamos. Sí, nada, me queda esta Vale, última fenomenal, imagen. genial. También era un poco para hablar, no solo ellos experimentan en sí mismos, sino que también ellos diseñan para otros niños, ¿no? Y a ver, en la propia asignatura hay un momento en el que ellos diseñan una propuesta didáctica y la implementan en un colegio, en un parque, en un espacio natural o en un, vamos, donde ellos consideran. Y estas son algunas de las actividades que hemos hecho, pues tan sencillo como hacer un memory con un par de piedras. Ellos se les daban las piedras, con un rotulador dibujaban 2 elementos iguales y hacían el memory. Otra actividad muy interesante era estampar en escayola elementos naturales, hojas, palos, y luego hacer una escultura con esas creaciones. Lo hicimos con escayola, que parece una locura. A mí me parece que es un material muy desterrado del aula, pero es un material con muchísimo potencial, porque además tiene un proceso como natural muy, muy rápido, que es una cristalización de un mineral, pero en vez de milenios en 10 minutos. Entonces, recuperar un poco la escayola para el aula, que a lo mejor dentro del aula puede ser muy engorrosa, pero en el exterior resulta muy interesante. Pues las manos de los niños, ¿no?, manchados con la escayola, y luego el producto final que se quedó en ese parque durante mucho tiempo. Me parecen temas muy interesantes. También decir que, claro, estos alumnos al final realizan pues, TFGs y demás sobre propuestas de actividades para el aire libre. Por si alguna vez queréis coger alguna idea, pues hay TFG sobre arte al aire libre, sobre la NAR, sobre transformación escolar a través de la NAR. O sea que os animo a que miréis un poco, buceéis en los repositorios de las universidades, porque hay cosas que sí que se están haciendo. Y bueno, pues ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Precioso también, y qué importante y qué difícil, ¿no? El vínculo ese que sabemos que es esencial, qué difícil, claro, con vuestra situación en la educación superior todavía es más complicado por los tiempos, ¿no? Porque es todo más rígido y parece que se va como complicando. En infantil es todo más fácil, primero un poco más difícil, secundaria, y luego ya es que nos vamos como complicando la vida a medida que vamos creciendo, que yo creo que es algo también que tenemos que hacernos mirar, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, Carmen. Ahora compartimos al final, pero bueno, como Patricia también está ahí esperándonos un poquito para presentar junto a Janet, presentarnos a Teachers, para quien no conocéis, Teachers for Futures, y bueno, y esa iniciativa maravillosa que han creado, ¿no?, de arte climático, y en la que nos van a invitar a participar y también a actuar. Así que nada, nos ponemos las pilas. Nada, Patricia, cuando quieras. De acuerdo. Pues después de todas estas experiencias súper interesantes, súper inspiradoras, vamos a aterrizar a la realidad, ¿no? Estamos en un tiempo de emergencia climática, que es lo que pues, justifica la existencia de nuestro colectivo, ¿no? Somos pues, profes voluntarios de todas las etapas educativas, desde infantil hasta universidad. Hay también personas que están en la educación no formal, tanto desde las actividades extraescolares como pues, actividades complementarias. Hay educadores ambientales, hay bibliotecarios, en fin, es un colectivo, entra en el colectivo cualquiera que esté relacionado con educación y que quiera trabajar el tema de la emergencia climática. Por favor, Enrique, ¿puedes poner la primera diapositiva de la presentación de Janet? Tiene que compartirla Janet, que yo no la tengo. Ah, la tiene que compartir Janet, ok, pues... Entonces, bueno, pues el título que hemos puesto ha sido la concienciación de la acción climática, ¿no? Porque yo creo que concienciados pues estamos muchos, pero lo que necesitamos es realmente pasar a la acción, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el colectivo lanzamos propuestas, que son siempre propuestas abiertas para que los compañeros, los profesores, los centros los adapten a su propia realidad, porque cada centro es un mundo y no estamos todos al mismo punto y todo eso es un proceso. Entonces algunos pues pueden hacer unas cosas y otros pueden hacer otras, ¿no? Y es un poco la idea que decía también Rita, de sumar, de compartir, de ayudarse unos a otros y de nutrirse de unos de otros, ¿no? Todas las propuestas salen en la página web y en las redes sociales.
Y vamos compaginando pues un poquito píldoras informativas para hacer un poco de pedagogía fuera del aula también, para formar a los docentes, para formar a las comunidades educativas. Y compartimos pues esos recursos, ideas, buenas prácticas con la idea de animar y acompañar. Otra de las ideas pues, centrales es que somos un poquito la onda expansiva, ¿no? O queremos ser esa onda expansiva, porque empezamos a trabajar con nuestros alumnos, luego es con el compañero de al lado, con todo el ciclo, con toda la comunidad educativa, y pensando que hay más de 28.000 centros educativos en el país y más de 8 millones de estudiantes, pues si conseguimos llegar a todas esas familias, pues es casi la mitad de la población española, ¿no? Somos muy optimistas, pero bueno, pues hay que pensarlo así, ¿no? ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues lo hacemos pues, trabajando en 5 líneas, que son las que están representadas aquí con las 5 hojitas que forman parte del logo de Teacher, que también está relacionado con el tema de hoy, porque esto es una obra que nos hicieron estudiantes de una escuela de diseño de Mérida, y es el nuevo logo de Teacher que empezamos a utilizar a principio de curso. Y ellas pues, se han nutrido de sus experiencias como niñas que recordaban haber hecho estampación en el centro y la variedad, ¿no? Dentro del colectivo. Por eso son distintas estampaciones, hay frutas, hay verduras, hay hojas, y lo he utilizado pues, para ilustrar un poquito las 5 líneas de actuación de nuestro colectivo, ¿no? Que es por una parte la reducción de residuos. Hemos empezado lanzando un programa que se llama Recreo Residuo Cero, porque nos parecía que era tremendo la cantidad de basura que se juntaba después de los recreos, pero que se aplica también a otras cosas, ¿no? A las herramientas de escritura, las pilas, los aparatos electrónicos, la basura que no vemos, porque todo lo que es digital también pues, genera una huella. El segundo aspecto es el tema del consumo responsable, porque todos somos consumidores y en los centros escolares también, entonces llamamos la atención pues, sobre el tipo de papel que se utiliza, las fotocopias que se hacen, la purpurina, los globos en las fiestas, en fin, todo ese tipo de compras que se realizan y que tienen una huella muy importante en el medio ambiente, ¿no? El tercer aspecto es el tema de la movilidad, tanto en el colecamino, es decir, cuando te vas al colegio, que sea una movilidad activa, en un entorno seguro, saludable y sostenible. Pero también, pues yo qué sé, ahora con la pandemia no hemos podido hacer salidas, pero sí que está bien compensar, por ejemplo, la huella que hemos dejado con los autobuses cuando hemos hecho excursiones durante todo el curso, pues luego calcular esa huella y compensarla haciendo, por ejemplo, plantaciones, ¿no? Otro aspecto también es el tema de la alimentación de los ecocomedores. Lo ideal sería que todos tuviéramos un ecocomedor, pero bueno, el camino es muy largo. Pero algunas cosas se pueden hacer. Entre el catering y el ecocomedor hay muchas cosas que se pueden hacer, como es, por ejemplo, reducir la cantidad de carne, tener pues, productos de proximidad, productos ecológicos. En vez de comprar yogures individuales, comprar envases grandes. En fin, se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y el quinto aspecto sería el de la reconexión con la naturaleza, ¿no? Que eso entra de lleno con todo lo que hemos estado hablando esta tarde. Necesitamos más naturaleza, reconectar con ella desde los patios, porque en estas últimas décadas, pues desgraciadamente, se han tapado muchísimos patios con cemento, con baldosas, porque claro, había charcos, los niños se mojaban, los padres se quejaban, entonces la solución, y esto lo he vivido yo en un montón de centros, era pues nada, le pongo aquí el cemento y se acabó el problema, ¿no? Y entonces estamos ahora recuperando esa tierra que a los niños les gusta cavar, les gusta plantar, les gusta buscar los bichitos y necesitamos ese contacto, ¿no? ¿Que hay cemento? Pues ponemos jardineras con ruedas, en fin, hay montones de opciones que nos permiten hacer, ¿no? Todo esto no se debe de quedar en algo puntual porque sea el Día del Medio Ambiente o sea el Día de la Tierra o el Día de los Bosques, sino que tiene que ser algo que impregne totalmente la vida del centro y el currículum. De ahí también la naturalización del currículum. Todos los profes de todas las asignaturas podemos de alguna manera relacionar la emergencia climática, la situación que estamos viviendo, la reducción de los residuos, en fin, todos los temas esos que hemos estado tratando así muy rápido, lo podemos hacer desde nuestras asignaturas, ¿no? Así que en ese marco de compartir, de relacionar conocimientos y tal, surgió el proyecto de arte climático, que surgió al principio con la Universidad de Sevilla, con los estudiantes de la Escuela Superior de Arquitectura,
que han hecho unos carteles como denunciando la situación actual, y en cada cartel iban integrando un QR con recursos que había en la página web, ¿no? Y eso quería ser un poquito la semilla que podían utilizar los centros para luego trabajar arte climático en su propio entorno, ¿no? Así que ahora le dejo la palabra a Janet, que os va a explicar pues, con más detalle lo que es el proyecto de arte climático. Está silenciada, Janet. Ahí. Bueno, que estáis todos invitados a sumaros. Muchas gracias, Patricia. Estamos en redes, ya os he dicho, es abierto a todos los que compartimos los mismos intereses y las mismas preocupaciones. Pues muchas gracias, Patricia. Sí, cuanto más sumemos, más seamos, mejor para todos y para nuestro planeta. Y el arte climático surge en sintonía con Teachers for Future. Es un poco, a ver si me deja, eso es. Sí, es un poco paralelo a todas las actividades porque de alguna manera somos un colectivo de docentes que estamos preocupados por el estado de emergencia climática que estamos viviendo actualmente. Se llevan a cabo, como bien decía Patricia, una serie de gestiones y de ideas y de proyectos que podéis ver con detenimiento en la página web de Teachers for Future. Creo que estamos todos de acuerdo que de alguna manera el entorno escolar se revela como una fuente inagotable de elementos que de alguna manera forman parte, bueno, de alguna manera, seguro que pueden formar parte de los procesos de aprendizaje para y por la sostenibilidad en las escuelas. Con respecto a la práctica, pues hay 1000 medidas, desde huertos, el programa de residuos cero que acaba de contar Patricia, el uso de la bicicleta, talleres, en fin. Pero el arte climático también está presente y nos ayuda de alguna manera a reflexionar. Como en todas las épocas, el arte siempre ha sido un espejo, ¿no? Para crear y para reflexionar sobre estas ideas. Entonces, bueno, estos vídeos, estas presentaciones de alguna manera los podíamos compartir en algún enlace en el Padlet por si no nos da tiempo para que podáis seguir viendo, ¿no? Intervenir en las imágenes siempre ha sido una idea muy interesante que hacen muchos artistas. La idea es hacer crítico el pensamiento y que sobre todo que la mirada que estemos proporcionando hacia la infancia y hacia lo que nosotros mismos no sea el de la indiferencia, sea otra, sea una mirada más activa, más crítica, donde nos replanteemos cosas, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo. Queremos dar visibilidad. Queremos que el blog de arte climático sea un lugar para aquellos artistas, aquellos docentes que de alguna manera quieran participar. Queremos ser ese lugar, perdón, vamos a ver si me deja pasar, ese lugar que da visibilidad a esa voz de la infancia y de la juventud, ¿por qué no? A ese lugar para compartir y para seguir sumando, como decía Rita. Este reloj de tiempo lo propuso Olafur Eliasson. Él muy significativamente trajo trozos de iceberg que los llevó a una plaza grande en París simplemente para hacer difusión de la COP21. De alguna manera es una forma de ser empáticos, llevando el iceberg directamente a los políticos y decir, mirad, esto se nos está acabando, esto se nos está derritiendo, ¿no? Es una forma grande para construir arte, pero también muy interesante. Parece que el eje que nos ha llevado a este lugar de alguna manera es Lucía Loren, a las que hemos estado aquí, la hemos mencionado, la tenía preparada. Esa es otra forma de integrar el arte desde la metáfora, desde la poesía, esos pechos que sustentan y nutren, que en este caso son unas piedras de sal. Es la obra de Lucía Loren que luego se integra en el
medio ambiente, están ahí semienterradas y son los animales los que van lamiendo de alguna manera y van dándole pues otra vida, pero es parte de eso, del sustento. Hay grupos activistas como este que son muy divertidos, que hay que seguirles, porque siempre dan buenas ideas. Extinction Rebellion colocó directamente en el río del Támesis una estructura flotante, como es esta casa medio hundida, para llamar la atención a los políticos para que de alguna manera den respuesta a los efectos de la economía en el medio ambiente. Recientemente ha llegado a nuestras vidas este señor, y bueno, a mi vida, tengo como referente, es un personaje interesante, es profesor, bueno, es artista gallego de Pontevedra y él hace unas esculturas de unos 15 centímetros aproximadamente que las deja en lugares urbanos, en lugares como París, como Madrid, como Londres. Va creando unos escenarios muy interesantes y hace también una imagen, denuncia sobre lo que está ocurriendo, ¿no?, con el medio ambiente. Yo llevé estas imágenes al aula y los niños fueron muy perspicaces. Ellos me dieron enseguida las respuestas al preguntar qué veis en estas imágenes. Dice, uy, este señor se está bañando, pero el agua está muy sucia, dice un niño. Y dice otro niño más astuto, dice, claro, porque no ves que la etiqueta del té dice que es un veneno. Los niños ante la otra imagen en la que están allí estos que parecen científicos intentando analizar qué hacer con esta lata, decían cosas como, ay, pues si hiciéramos un transportín para llevar a los animales o unas viviendas para ayudar a los sin techo. Los niños saben mucho, tanto que bueno, les llevé, no sé si se puede ver, pero les llevé estos mini-men, ¿lo veis? Estos chiquininos al aula y fue una explosión de juego, como os podéis imaginar, en la que de alguna manera pues ellos crearon sus propios escenarios que luego en una asamblea general que hicimos pues expusieron ellos sus digamos, sus inquietudes. Lo dejo sin música porque tampoco lo voy a ver entero. Es un vídeo que está publicado en la página de Teachers. Dentro de nada lo subiré también al blog de Arte Climático porque de esto se trata, de crear un lugar para la denuncia, pero por supuesto desde un tono que ha de ser desde la resiliencia, desde la protesta pacífica, desde el brindar imágenes para dar a conocer reflexiones, pero sobre todo para provocar esa mirada diferente al de la indiferencia, como decíamos antes. Que sea un lugar para que el ser humano real de verdad exista en un lugar donde la vida está configurada y ordenada por la verdadera naturaleza, ¿no? Y dar soluciones creativas a lo que ya tenemos y a lo que estamos viviendo, ¿no?, en estos momentos. Los niños fueron muy listos, ellos vivieron aquí una experiencia muy interesante donde fueron compartiendo sus ideas, donde iban diciendo cosas, ojo Janet, es que de verdad subimos a la montaña más alta y arriba del todo nos encontramos con basurillas. Ellos a su vez mostraban su indignación y es verdad que todo este proyecto surgió porque yo tampoco supe dar respuesta. Al día siguiente o a los 2 días se me ocurrió llevar los minimen al aula y decir, ¿qué os parece si vosotros hacéis unos escenarios que muestren vuestra indignación, vuestro malestar y que de alguna manera, si esto lo publicamos, podemos intentar llegar y acceder a otras personas y compartir nuestras inquietudes, ¿no? Porque es verdad y damos fe que los niños han estado trabajando muchísimo, estamos dentro del programa de residuo cero de Teachers y cuidan muchísimo el entorno. Y ellos también se enfadan con los demás, ¿no?, que no son capaces de tirar sus basurillas a la basura correspondiente. En fin, es una idea más. No quiero extenderme mucho más. Uy, perdón.
se me va el dedo. Queremos que este blog de arte climático sea un lugar para esos TFGs que decías, Carmen, así que para buscar iniciativas, para buscar otras ideas, para compartirlas, para copiarlas, para recrearlas, para ver qué está ocurriendo en los museos que ya están proponiendo unas ideas muy interesantes de arte climático, de arte del entorno, de arte de la ecología o arte del medio ambiente, ¿no? Para descubrir estas otras miradas. Y bueno, pensando en imágenes, me vino a la cabeza esta que me impactó muchísimo, fue la ganadora de World Press, donde Stan Meyer hizo esta fotografía. Estos eran unos emigrantes de Somalia en la última vez que podían hacer un contacto con sus familias. Me gusta mucho esta imagen porque realmente no sabemos quiénes son, podríamos ser nosotros intentando contactar con nuestras propias familias antes de un viaje. Un viaje que, como podéis entender, puede ser de ida y no de vuelta. Pero bueno, no nos vamos a volver trágicos, los niños no tienen culpa, ellos hacen lo que pueden y entre todos podemos participar y hacer pues eso, un lugar para compartir, para ir sumando, ¿no? Desde el descubrir estas obras de artistas que están comprometidos, desde invitar a nuestro alumnado a crear obras propias, al compartir también ideas y experiencias, el montar una exposición. Ahora mismo tenemos el de los carteles de la Universidad de Sevilla, o Gael Lacasta nos ha proporcionado una imagen de una de sus instalaciones y ella no le importaría compartir también material de esta exposición por si lo queréis recrear en vuestras instituciones. Que da igual que sea una biblioteca, un centro cultural, un colegio, una universidad, podemos intentar crear un pool de estos materiales, ¿no? Para compartir y de mencionar a estos otros artistas y docentes que están actualmente trabajando ya. Pues eso, y también si queréis participar y formar parte de integrar a este equipo de arte climático, pues sois bienvenidos, ¿no? Para esto, para crear recursos, para elaborar propuestas, para asesorar, para ampliar la red. En cualquier caso, creo que no nos va a dar tiempo, simplemente dejar aquí mencionado. Patricia me puso este enlace de Herman Vries, que es un artista holandés. De alguna manera me llevó a mi infancia, porque lo que decía Rita, también la biografía personal influye. Cómo hemos disfrutado nosotros de la naturaleza, de qué manera nos hemos vinculado a ella, así se lo vamos a hacer ver a nuestros alumnos y a nuestros amigos y a nuestros colaboradores. Pondré este enlace en el Padlet para compartir y para no extenderme mucho más. Pues así muchas gracias, Janet. No sé si... Perdona, Janet, no sé si teníais cerrada una reunión, una siguiente reunión para la gente que quiera participar en arte climático, no sé si era mañana. Sí, muchísimas gracias. ¿La habéis cerrado? Se va a pasar al día 27 vale. de este mes. Apuntadlo, menos mal que me lo de has abril, ¿no? Tengo aquí puesto las fechas, tenía mi chuleta y no la he visto. Vale. Sí, el 27 para todo aquel que quiera formar parte de esta nueva iniciativa en sintonía con Teachers. Y luego, pues, deciros que vienen dos fechas importantes, el Día de la Tierra, que es el día 22 de abril, y el Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, que sería interesante celebrarlo. Celebrarlo porque celebramos la vida, celebramos el planeta, celebramos donde estamos, y compartirlo con todos vosotros sería un placer y un honor. Así que pues nos apuntamos estas fechas tan importantes y tan interesantes con toda esta comunidad de cielo abierto que estamos aquí hoy reunidos. Pues sí, nos hemos juntado muchos hoy y bueno, ya todos los que estáis ahí escuchándonos, que nada, abiertos los micrófonos para que intercambiéis impresiones, para que las preguntéis lo que queráis, para que
conectemos, ¿no?, a estos últimos minutitos, escuchar también, que seguro que alguno también habéis desarrollado alguna práctica, que a lo mejor os apetece de forma rápida compartir, lo que queráis. O directamente podéis abrir el micrófono o levantar la mano, como queráis. Así que animaros. José, no. A ver, ¿quién hay por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para Carmen Gómez. ¿Cómo se llama el libro de las emociones con las verduras que hablabas? A ver, que dame un minutín a ver si consigo acceder. Es que no le tengo aquí. Vale, muchas Me gracias. dejé en la facultad y ahí se ha quedado. Dame unos minutos. De acuerdo. Y felicitaciones a todas las personas participantes. Ha sido muy ilustrativo todo lo comentado. Carmen, si te parece también, como tenemos el Padlet donde hemos ido recopilando todas estas cosas y ellos tienen todos el enlace, pues lo podemos también subir ahí. Si ahora no lo encuentro rápidamente, lo ponemos ahí para que lo puedan ver. Vegetal, ¿cómo sientes? A ver, yo lo compré tipo, a ver si consigo. Solo deciros que he subido un artículo de Alfredo Hoyuelos sobre la documentación, que ese punto de Carmen es para otra charla totalmente amplia y grande. Pero si alguno quiere descubrir un poco más, el trabajo de Alfredo sobre la documentación es muy interesante, si alguno quiere buscar información. Ay, Colin, ya lo he conseguido. No sé si se puede ver en la pantalla. Sí, se ve un poquito lejos, pero se ve, sí. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí. Se ve un tomate. Vegetal como sientes, sí. Y vais a ver que no son más que vegetales. Estos son habas, los ojos son habas y luego pues ranuritas que se hacen y demás. Vale, luego lo pongo, sí. También he puesto otro recurso que a mí me parece muy interesante, que es un librito que se llama Lanar, que editan Cucusianos o algo así. Genial. Que propone, lo he puesto en el Padlet también. Y proponen como distintas acciones, distintas formas, distintos materiales, que por si no se nos ocurre a lo mejor como pues para trabajar una pequeña instalación con materiales naturales y demás, pues es jugar con las opciones que te dan. Por ejemplo, formas circulares, con piedras, buscando equilibrio, por ejemplo. Entonces tienes que intentar resolver pues esa propuesta, ¿no? Y a mí me parece que puede ser muy interesante, que también le he puesto ahí en el Padlet. Y quería comentar además, y en el Padlet está un proyecto que tuvimos en torno a esta idea de Janet de concienciar y demás, que aparece en el Padlet, y aquí ha aparecido una parte de las imágenes, que son botellas. Hicimos una propuesta de intervención también con la generación de vínculos a través del arte, para concienciar al alumnado de la universidad sobre el uso del agua, ¿no? Y entonces nosotros recogimos, pedimos al personal de limpieza que nos recogieran las botellas de agua que se utilizaran durante X tiempo. Las recogieron durante un mes. Las botellas de un campus de Segovia que no conozco cuántos alumnos tiene, pero no son miles, vamos. Durante la época de exámenes, que no van a clase, que solo van a hacer los exámenes y se van a casa. Cogieron en torno a 200, 300 botellas de las pequeñitas. Las rellenamos de agua de fuente porque está continuamente corriendo. Y las teñimos con acuarela de distintos colores. Y así generamos pues toda una serie de instalaciones por el campus, acompañadas de esos mensajes para reflexionar, ¿no?, sobre el agua que corre frente al agua estancada, ¿no?, que nos bebemos, al agua que compras frente al agua gratuita,
esa idea de jolines, es que hemos gastado 300 botellas y sí que es cierto que la gente empezó a partir de ahí a utilizar más la botella, llevarse su propia botella al campus. Yo creo que algo conseguimos concienciar. La verdad es que es estéticamente muy bonita y como esas botellas se sellaron, es un material como muy, muy versátil para usarlo varias veces. Nosotros lo usamos, de hecho lo dejamos a escuelas para poder jugar con él, porque al tener distintas tonalidades el agua, al ponerlo con el sol proyecta en el suelo y demás. A ver si os puedo encontrar y si eso luego os comparto algunas de las imágenes del proyecto, ¿vale? Genial, Porque, Carmen. claro, no lo tenía a mano. Pues por compartirlas ahí en el Padlet, yo quería aprovechar y bueno, dar la bienvenida porque ha entrado Raúl de Tapia, que os decía al principio que bueno, que nos había pedido disculpas porque al final no ha podido cuadrar exactamente los horarios, pero Raúl, bienvenido y muchas gracias por compartir un momentito con nosotros. Hemos tenido un rato, bueno, apasionante, te hubiera encantado porque hemos tenido artistazas compartiendo experiencias que seguro que algunas conoces, pero son maravillosas. Y nada, Raúl, yo creo que casi todos le conoceréis, ¿no? Es biólogo, es artista, es comunicador ambiental y director de la Fundación Tormes. Y bueno, pues le invitamos a participar aquí en el encuentro para compartir también su visión sobre el arte y la naturaleza. Y nada, Raúl, sabemos que tienes el tiempo ahí muy escasito, así que te abrimos el micrófono y lánzanos lo que quieras, porque estamos aquí encantados de cerrar el encuentro compartiendo contigo. Lanzar unos besos por lo pronto de agradecimiento, ¿no? Perdonad, mira, es que también es casualidad porque acabo de terminar ahora mismo una sesión con el Centro de Formación de Profesorado, trabajando este tema de las dimensiones artísticas del patrimonio natural, y según he terminado la sesión me he metido en la vuestra, o sea que ya lo siento, pero veo por lo menos que existe también interés, no solo por parte de la educación no formal, sino también por parte de la educación formal, de la más académica, de trabajar las disciplinas artísticas como vías de comunicación ambiental. Y para mí realmente ese es el compromiso actual o la manera en la que entiendo el cómo comunicar los mensajes tan necesarios de llamarlo conservación, protección, sostenibilidad, bueno, todo eso que termina siendo el poder seguir viviendo en el planeta, esa frase de no defendemos la naturaleza, sino somos la naturaleza que se defiende, ¿no? Creo que en la historia de la educación ambiental ha habido mucho tecnicismo, mucho cientificismo y mucha presencia del naturalismo como tal, de lo biológico, de lo geológico, de lo ingenieril. Y se ha olvidado que el lenguaje que más llega a las personas es el emocional. Y lo que une a la gente que le gusta la escultura, la pintura, la poesía, la literatura, la música, la danza, lo que les une a todos ellos con las personas que les gusta la naturaleza es la sensibilidad y es la emoción. Entonces, ese es el lenguaje que para todos es común. Para todos es común. Creo que no hay nada más fantástico que ver a unos críos que no tienen ni idea del idioma que está hablando otro cuando se juntan en un parque, en la playa, y son de 6 o 7 nacionalidades distintas y que están jugando y no tienen ninguna palabra en común y no la necesitan. Pero la emoción del divertimento, del juego, del compartir, para ellos ese es el lenguaje. Hace poco tuvimos que montar una sesión para cerrar el clima europeo el Foro Europeo del Aire Limpio, el Clean Air Forum de la Comisión Europea, en el que estaban pues, eurodiputados y técnicos de la Comisión y tal, y nos pidieron que para cerrar ese fórum en el Reina Sofía, en el auditorio de Reina Sofía, montáramos una performance sin palabras, para que lo pudiera entender todo el mundo. Y dije, por fin piden esto, no piden la típica sesión de cierre más, digamos, no sé cómo referirla, más ortodoxa o más cartesiana. Y nos pidieron a un biólogo, una bailarina de danza contemporánea y a un músico que montáramos una performance.
y se montó un guión en el que hacíamos un análisis de cómo nuestro cuerpo se desarrollaba en un entorno asfixiante de contaminación atmosférica y cómo era cuando respiraba aire puro, ¿no? Manuela Salvado, la bailarina, expresó corporalmente toda esa somatización con la música de Raúl Márquez, que era el violinista, y yo había trabajado en el guión. Y lo entendió todo el mundo, daba igual de qué país fueran, porque lo que entendían era esa sensibilidad y esa emoción. Entonces, desde 2017 más o menos, en la fundación en la que trabajo, en la Fundación Tormes, llevamos analizando y trabajando todos estos lenguajes. No sé si podré compartir un minuto una pantalla. Sí, oigo, no, espera, que estoy metiendo... Bueno, no la voy a liar por no liarnos con las tecnologías, pero básicamente, si no, luego le paso algunos enlaces a Silvia, algunos vídeos para que veáis algunas cosillas. Hemos ido cogiendo todo el público, en el buen sentido, ¿no? Todo el público sensible, que no tenga nada que ver con la naturaleza, y les hemos buscado sus puntos en común con ese entorno natural. Me explico. Hemos llevado a la Casa Lis, que es un museo de Art Nouveau y Art Deco en Salamanca, hemos llevado los cantos de las aves de Carlos de Ita, y todas esas aves, muchas de ellas están representadas en ese museo, en esa Casa Lis modernista. O hemos cogido la obra de Julio Llamazares, de Primavera Extremeña, y hemos hablado de la flora extremeña después del confinamiento en la puerta de una librería, en una plaza abierta a todos los lectores. O hemos llevado las lecturas literarias de los paisajes a través de los sonidos de naturaleza a la Biblioteca Torrente Ballester, que es lo que haremos de hecho en este fin de semana. ¿Qué estamos consiguiendo? O montado un guión y coreografías de danza contemporánea con una academia de danza en la que todo era el bosque habitado, ¿no? Como el título del programa. Y había 285 bailarinas representando distintos momentos del bosque. El 80% del público que asistió a estos eventos, el 80% no tenía nada que ver con el naturalismo, no eran senderistas, no era gente de ningún tipo de proximidad a lo habitual o a las actividades clásicas de educación ambiental. Solo el 20% eran los que nos conocemos de siempre, ¿no? Los que van a las conferencias, que decimos nosotros, o los que van a las actividades de senderismo. El otro 80% no. Y ha ido creciendo esta metodología en esos 5 años y hemos visto que funciona, que elegir estas distintas disciplinas artísticas, elegir en qué obras, en qué piezas, en qué coreografías aparece la naturaleza y llevar a ese público sensible ese mensaje de naturaleza, atraerlo, atraparlo, que sea su centro de interés y conseguir que después salgan al campo o tengan conductas proambientales basadas en la sensibilidad que han recibido al ver esa obra de arte o esas obras de arte en sentido amplio, ¿no? Entonces, creemos totalmente en esa metodología, planteamos una línea de trabajo y de formación a través del Centro Nacional de Educación Ambiental, del CNEAM, durante 2 años y hemos visto que no solo ha funcionado, sino que los alumnos que vinieron, que eran educadores, lo han ido transfiriendo y eran artistas, lo han ido transfiriendo a sus trabajos y nos está enriqueciendo mucho todo ese retorno. Está siendo, digamos que muy avanzado, muy vanguardista. Como no queremos tener ningún límite, de alguna forma todo lo que está llegando de nuevo es creación y es innovación. Entonces, a través de 4 o 5 cosillas que le mandaré a Silvia, le pondremos imágenes a todo esto para que le veáis cuerpo y alma a lo que estoy contando. Fenomenal, Raúl, porque tenemos un panel de Padlet ahí que estamos compartiendo los recursos, así que lo incorporamos ahí. Ya vamos mal de tiempo, perdonarnos, sabemos que estáis, vamos, que nos hemos pasado, pero queríamos, antes de acabar, si nos importa, dejar otra vez un nuevo espacio para lo que queráis transmitir, decirnos, porque Geitza, no sé, me da la sensación de que tú también te apetecía compartir alguna cosa o alguien más. Nada, 5 minutitos para cerrar y bueno, que no se quede nada ahí. Y de todas formas tenemos esa herramienta que gracias también al impulso del grupo, ¿no? de creación del encuentro, pues se ha creado ahí el Padlet y bueno, todo
lo vamos a tener ahí como un repositorio del que ir tirando, ¿no? Investigando y nada, así que si alguien quiere decir alguna cosita, pues ahora o nunca, casi. ¿Nadie? Se nos ha ido Vivian, ya lo siento, que no me di cuenta de que quería compartir. Nada, pues si no tenéis nada más, simplemente agradeceros Sí, a hola. Janet, Hola. Karina, fenomenal. Sí, no, bueno, nada, muy escueto, como nadie decía nada, me he atrevido a levantar la mano y nada, que simplemente decir que estamos iniciando un proyecto de Escuela del Bosque en Cadaqués, en Girona, con un equipo de educadoras. Y nada, y súper feliz de tener todas estas herramientas. Me he unido a la comunidad Escuela Cielo Abierto para tener, bueno, estar súper conectadas y llegar a formar parte. Ahora estamos en un momento de creación, así que no puedo participar todavía muy activamente en lo que es el proceso de evaluación y todo eso, aunque creo que en un futuro lo haremos, pero que estamos súper agradecidas de poder contar con toda esta información, toda esta gente, ver que vamos a formar parte de algo súper increíble, de Teachers for Future, de arte, bueno, climático, de la denuncia y desde los niños y también desde la educación superior, que me parece súper importante, ¿no? De formar a unos maestros y maestras que van a formar niños y niñas, ¿no? Pues todo que tenga una continuación así y nada, nuestro granito de arena con nuestro inicio de proyecto aquí en Cadaqués. Pues enhorabuena, Karina, y mucha suerte porque vamos, ya sabemos que iniciar unos proyectos así es súper ilusionante, pero también agotador y nada, pues es una suerte lo que decimos, tener ahí una comunidad de gente que ya ha arrancado cosas y que nos podemos ayudar unos a otros. Así que nada, mucha fuerza y nada, que lo que podamos aportar cada uno de los que estamos aquí, pues contar con la comunidad y contar con nosotros. Muchísimas gracias a todas las que han hablado y aportado. Súper realizador, la verdad. Muy bien. Bueno, pues nada, como ya vamos también ahí justitas, habíamos preparado un Mentimeter para compartir ahí alguna palabra de lo que os ha venido en esta sesión y os lo he dejado ahí en el chat también y lo compartimos después en el Padlet. Geitza ha abierto el micrófono. Nada, te escuchamos. Sí, yo quería de verdad agradecer esta invitación porque ha sido fabulosa la tarde y de verdad que le ha abierto, a mí en mi caso me ha abierto muchos puntos de vista viendo el arte, porque como decía Raúl, bueno, originalmente vengo de la ciencia, de la biología y he trabajado la educación ambiental con ese paradigma que precisamente él criticó justamente ahora y de verdad que a través del arte se puede hacer mucho, es lo que he percibido hoy y me gustaría muchísimo más ahondar en esto, así que gracias de verdad, ha sido bien interesante y muy nutritivo. Me quedan muchas interrogantes en ver cómo llevar entonces la ciencia con esta manera, a través del arte. Quizás se pudiera lograr allí algunas nuevas ideas, me parece. Sobre todo yo estoy escribiendo algo precisamente sobre un bosque y lo estoy viendo desde el punto de vista de la ecología, de ver, bueno, quién vive allí, toda esta cuestión que ahora me parece súper tradicional en relación a lo que ustedes nos han mostrado esta tarde. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Geisa. Geisa es una de las coordinadoras del proceso de evaluación de experiencias educativas a cielo abierto dentro del grupo de trabajo de investigación y bueno, pues que también los que estáis ahí un poco en el proceso, las que estáis, pues también podéis contar ahí con su ayuda en ese sentido. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere aportar alguna cosa? Muchas gracias a todos. Patricia o Janet por despedir a Teachers también. Nada, nos emplazamos a esa reunión que habéis lanzado del día 27 y a colaborar en el blog. Es que se hace muy tarde, pero ya lo tenía aquí preparado para leer uno de los poemas.
Venga, le pedimos a Raúl que nos lea uno de sus poemas para acabar. Sí, sí, sería ideal. Mejor Venga, que yo, venga. seguro. Venga, Raúl, ¿le tienes a mano? Ostras, no lo iba a sacar, que coste, porque como no... Espera. Ya lo teníamos ahí, entre las manos. Yo tengo aquí mi favorito ya. Pues si ¿Cuál tienes el es? favorito, haz tu ¿Cuál petición, es, Janet. Janet? Pues os lo digo entonces, de viva voz. Venga. A ver, me tengo que poner la luz y quitar las gafas. Es cortito y acabamos ya. El árbol es luz condensada, agua erguida, tierra que aspira al volar. Forma, pues, de lo sin forma. Y acaso por eso formador de millones de formas. El árbol es suma de esenciales encuentros como este. Y sembrador de purezas que preñarán lo que será. Salvar a lo que nos salva es asegurarnos de que el bosque siga emboscándose contra la muerte. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias, Janet, por ese final tan bonito. Gracias, Raúl, por entrar al final y gracias a todos. Y nada, seguimos hilando y entrelazando cosas y aventuras para seguir caminando y haciendo esto un poquito más habitable y más bonito. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Sigamos haciendo más arte juntos. Eso Hasta es. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.